en función de lo que veníamos cerrando el año, digamos, como lo habíamos iniciado, no se va a cerrar un gran año porque, bueno, tengamos en cuenta que la primavera, sobre todo acá en la zona nuestra y también donde producimos por administración, se nos ha complicado un poco, se nos ha estirado un poquito la fecha de siembra, entonces es como muy dispar. Ha habido desde muy buenos rindes hasta rindes más magros, que fueron los últimos lotes sembrados por allá por noviembre, que normalmente no son, no es para sacar grandes rindes. Entonces ha sido bastante dispar en ese sentido. Bueno, no obstante ello, se ha recolectado todo, se está haciendo un poco las evaluaciones particulares de cada uno de cómo le fue y de la cooperativa en general, y bueno, ya programando para la próxima campaña. Los números país creo que van a andar alrededor de las 1.200 toneladas, o sea que vamos a estar igual que el año pasado, a grandes rasgos, en términos generales, porque bueno, ahí ya hablamos más en general. Corrientes ha tenido un buen desarrollo, buenos rindes. Santa Fe ha sido bastante dispar, porque ahí donde ha ocurrido también grandes lluvias por ahí por noviembre, que se ha resembrado unas cuantas hectáreas y eso se lleva su costo en cuanto a volumen. Y ya te digo, por ahí el sur de la provincia de Entre Ríos, que es donde estamos, Cooperativa Villaliza, también ha tenido ese problemita productivo, pero englobando todo, se estima que se va a andar muy, muy similar a la producción del año pasado. Eso sería más o menos. Ahora que se van a ver los números finales ya más claro, en breve seguramente, pero ya la estimación es que sea muy similar a la anterior. Y como decíamos al principio, los precios nacionales, los precios internacionales, la demanda del producto hacen que la coyuntura del arroz hoy, mes de junio, sea buena. Que perspectivas de julio a agosto sean buenas. Que perspectivas de crecer para el año que viene sean buenas. Ahora, no nos olvidemos, estamos en la peor campaña en la provincia de Entre Ríos del sector arrocero, con algo más de 52.000 hectáreas sembradas en el año pasado, cuando se llegaron a 110.000 hectáreas. Entonces, estamos 20 pisos abajo. No dejar de caer y subir un piso hacia arriba, o sea, quedar en el menos 19, ya es un punto positivo. Lo que nosotros analizamos permanentemente, digamos, mirando un poco toda la película, y para esto no es una euforia, es una situación que estimamos que puede ser coyuntural, que va a ser bien aprovechada seguramente para la industria y el productor. En todo caso, va a venir a paliar un poco una situación que viene ya te digo, de 4 o 5 años, sino desde el 2011 que se puso el primer cepo al dólar, donde se empezó a perder competitividad. En eso hemos trabajado todas las cadenas y sobre todo los que somos economías regionales en cómo recuperar competitividad. O sea, no va a cambiar sí ese escenario, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, por ejemplo, Estados Unidos se queda sin stock y se prevé que se va a sembrar más el año que viene. O sea, estamos en un contexto mundial donde esta suba de valores y esta atracción, pasado la pandemia y demás, volverá a la normalidad. Que por ahí dicen algunos analistas que posiblemente el piso quede un poquito más arriba de lo normal, que es un análisis que hacen los analistas internacionales. Y bueno, lo demás dependerá un poco de nuestra situación como país. La competitividad nuestra, debemos decir también que ha tenido algunos cambios, no son todavía para la solución definitiva, pero bueno, las tasas de interés están sustancialmente bajas respecto a lo anterior. Eso es una realidad, obviamente. Después está quién lo puede sacar quién es su sujeto de crédito, digamos, después de una crisis tan larga en el sector. Las tarifas, bueno, por ahora están congeladas, que también es otro factor. Hay una relación que históricamente el productor arrocero mantiene, que es cuántos kilos de arroz necesita para comprar un litro de gasoil, y bueno, bajamos de los 5 kilos y algo por litro a 3 kilos en este momento, digamos. Son variables que se van acomodando
y que hacen a que uno tenga la expectativa de volver a sembrar un poco más y de mantener toda la cadena agroindustrial en marcha y bueno, y competitiva. Y también juega eso que vos decís hoy, comparándonos con los otros cultivos que acá en la zona son relativamente marginales, como la soja y el maíz, que son complementarios por ahí, o se iniciaron como complementarios del arroz, y bueno, y han pasado en algún momento a ser a la inversa, digamos, el arroz complementando a esos cultivos, pero los números de esos cultivos hoy, en la realidad acá en la zona, son negativos, o sea que no tenemos mucho para elegir. Y esta competitividad positiva que está teniendo el sector arrocero tiene que ver por precios internacionales y por la coyuntura de pandemia que tiene el mundo, no por lo que está generándose y se ha generado en los últimos años la carga impositiva y el costo país que tenemos, que es donde realmente hay que trabajar. Todos esos componentes de derechos de exportación y de costos altos, costos elevados en dólares, para lo que es el FOBIN y demás, que nunca han llegado a corregirse del todo, son variables que te mechan la competitividad. Por eso digo, esto es un veranito en todo caso, generado por una situación exógena, digamos, coronavirus, pero tenemos que seguir trabajando fuertemente en todo lo que es los costos y también en la productividad, que siempre se lo ha venido haciendo, pero bueno, no siempre se logra los resultados óptimos, básicamente por el factor climático, que bueno, eso tampoco se maneja, pero lo que sí podemos manejar nosotros es poder seguir trabajando en cuanto a la baja de costo de la cadena, porque los únicos costos que se le ha bajado a la producción en general, por ahí, lamentablemente, ha sido lo que tenga que ver con todo lo que está en peso, que son salarios y algunas otras variables. Después, la parte crediticia, bueno, es neutra porque las empresas generalmente estaban tomadas en dólares, entonces la variable dólar no te beneficia, digamos, las devaluaciones en ese sentido, ¿no? Bueno, si vuelve el crédito en pesos y el dólar, como hasta ahora viene corrigiendo un poco la inflación, puede haber una salida lenta, pero por lo menos un cambio de tendencia, como ya se está viendo en ese sentido. Pero claro, los sectores del arrocero, como tantos otros, han quedado bastante golpeados por el endeudamiento, entonces hay que recomponer un poco la capacidad crediticia para poder ser sujeto de crédito, ¿no? En general, digo, como productores y empresas también. Lo veíamos la semana pasada también con el Citrus, que estaban contentos porque iban a tener casi un 50% más de exportaciones que el año pasado, llegar a las 10.000 toneladas exportadas de Citrus en la empresa Fama, cuando habían hecho 34.000 en los mejores de los momentos. Con el arroz pasa lo mismo. Argentina tiene capacidad para producir 2,5 millones de toneladas. Vamos a estar en 1.200.000. Estamos muy lejos de lo que podría ser bueno todavía. Argentina llegó a producir 1.700.000 toneladas, y hoy estamos en 1.100.000, 1.200.000. Sí, como vos bien decís, por ahí no está dando alegría no caer más, pero Argentina tiene capacidad productiva para 2,5 millones de toneladas, y todos esos molinos que han quedado parados, que son una tremenda cantidad, sea desde acá del sur hasta la zona de Corrientes y Santa Fe, recuperar eso va a llevar mucho tiempo, siempre y cuando también se corrijan muchas de esas variables que hablábamos recién de los costos de producción, los costos de industrialización, y que haya políticas realmente para poner en marcha una cadena como la arrocera que deja mucho valor agregado y que tiene mercado, porque a veces nosotros hemos participado, yo particularmente, en un montón de reuniones con distintos gobiernos, en el Ministerio de Agroindustria o de Agricultura, y a veces uno se siente como que no te entienden del todo. Uno va a plantear cómo bajamos los costos para producir y muchas veces
desde el gobierno te ponen el foco en salgamos a conseguir mercado. Y está bien salir a conseguir mercado, pero no es que haya una falta de mercado. Argentina en el 2007, 2008 tenía 42 destinos para mandar el arroz. Y esos destinos están vigentes. Pasa que si nosotros no somos competitivos, los compradores no se van a adaptar a nuestra incompetitividad. Nosotros tenemos que adaptar nuestros costos y tenemos que ser, hay recursos humanos, hay capacidad instalada para producir, o sea que todo lo que pudiéramos hacer depende mucho de una voluntad política de que se haga también, porque eso derrama mucho, sobre todo en arroz, sin desmerecer al resto de las producciones, porque es un producto que de por sí ya tiene mucho valor agregado, y lo que se pudiera dar de valor agregado en más, ya sea haciendo harina, haciendo productos terminados a base de arroz, es casi infinito, por decirlo de alguna manera. Y son todas muy buenas noticias en el sector arrocero, salvo cuando hay que empezar a hablar de la próxima campaña, que en fines de agosto, principios de septiembre, hay que empezar a sembrarla, porque si se quiere crecer, ¿quién la va a financiar? ¿Quiénes van a poner la plata para financiar un año al sector arrocero? Cuando lo vienen haciendo cooperativas cooperativas y empresas privadas, entre un 70 y 80% de la campaña de cada año. Si se quiere crecer, ¿de dónde van a salir los recursos para que se pueda crecer? ¿Va a haber política y va a llegar la política una vez? Tal cual, es como vos decís, nosotros vemos ya productores que por ahí habían dejado de hacer arroz y seguían con otro cultivo que ya estaban buscando lotes y eso va a ocurrir. Y esa pregunta que vos haces es la gran pregunta, y es donde tenemos que trabajar la dirigencia y bueno, sobre todo nosotros en la cooperativa, para conseguir esa financiación. Nosotros creeríamos que esa financiación tiene que venir por los bancos oficiales. Digo, si hay una real voluntad política de poner en marcha producciones regionales, tiene que venir sobre todo vía banco. Después se busca otras alternativas de financiamiento no bancario, de empresas y demás, que bueno, como vos decís, en estas situaciones como veníamos, tampoco están para seguir aguantando mucho más a los sectores productivos, porque bueno, están cobrando lo atrasado a como se puede, entonces no tienen tampoco espalda para seguir, pero me parece que a mi modo de pensar que debería ser vía bancos oficiales y o privados también. El año pasado y el anteaño pasado, que también se necesitaba que los bancos oficiales pusieran la espalda para financiar las campañas. ¿Estuvieron? Si estuvieron. Si estuvieron esos bancos financiando las campañas en los años anteriores que se los necesitaba. No, estuvieron muy lejos de muy lejos de la realidad. Por eso digo, acá me parece que tiene que haber una gran definición política de que se quiere hacer, ¿no? Obviamente que estaban para asistir al Estado y para otro tipo de negocios, que bueno, para lo que están los bancos, ellos hacen su negocio. Por eso tiene que haber definiciones políticas de reactivación productiva y trabajo, claramente. Esperemos que sea así, pero no estaba. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.